La charla de hoy, como ya les mencioné, trata de la vida de las estrellas, pero no vamos a hablar como más que todo como de lo que siempre hablan en los videos, sino que vamos a darle un toquecito un poquito más técnico, un toquecito un poquito más formal, pero siempre desde la divulgación científica, ¿cierto? Entonces vamos a tener un taller, no se preocupen, no necesitamos sino conceptos básicos de matemáticas y ya, listo. Entonces empecemos. La imagen que están viendo acá es una imagen muy chévere, porque pues es la primera imagen que tuvimos de un agujero negro. Entonces, digamos que hay unas cosas que se relacionan con este tema que son muy fascinantes. Pero entonces, para dar como una introducción sobre las cosas que vamos a hablar hoy, primero, pues vamos a dar una vista general sobre las estrellas, lo que sabemos sobre las estrellas. Si quieren participar así como durante la conferencia o la charla, pues lo pueden hacer. La idea es que esto no se convierta como en algo magistral. A mí me gusta mucho si alguien tiene algo que aportar, pues que lo aporte, que participemos, que nos parchemos, porque para eso estamos en este espacio. Segundo, una estructura y qué suposiciones uno tiene que tener como para saber qué es una estrella. Y la pregunta fundamental, ¿qué es una estrella? Condiciones y el modelo, es decir, nosotros, me voy a sentar aquí, ¿cómo sabemos qué es una estrella y cómo definimos una estrella desde nuestra percepción y desde lo que sabemos desde la ciencia? Luego, las reacciones termonucleares que ocurren en la estrella, el colapso gravitacional, que pues es una vaina que ocurre ya al final de la vida de las estrellas, y luego los objetos que se causan a partir de la muerte de una estrella. Sobre esto, mencionarles que normalmente uno a veces piensa que la humanidad no sabe tantas cosas del universo, pero realmente sabemos más cosas de las que la gente normal, o bueno, lo que uno se podría imaginar que sabemos. Empecemos por el principio. ¿Cómo se forma una estrella? De pronto alguien quiera participar, alguien quiera mencionar cómo se forma una estrella. Sí. Pues a través de cúmulos de gases que por la fuerza gravitatoria se colapsan y generan la reacción nuclear. ¿Cómo te llamas? Felipe Rodríguez. Listo. Felipe dice que a partir de nubes de gas y la gravedad, pues entonces empieza a hacer las cosas correcto. En la imagen de la diapositiva estamos viendo dos fotos de dos nebulosas y precisamente las nebulosas precisamente son objetos que se forman a partir de la muerte de una estrella. Pero entonces, ¿qué pasa en estas nubes de gas? Eso está enriqueciendo el medio interestelar con muchos elementos químicos, hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, que están acá condensados en esa nube de gas. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos elementos empiezan a interactuar entre ellos? La gravedad empieza a hacer su trabajo, entonces empiezan a formarse los elementos, a juntarse, y pues entre más macizos sean, tienen más masa, pues entonces se van a juntar por efecto gravitacional. Entonces, podemos decir que la formación estelar empieza desde las nebulosas. Y de entrada es algo muy bonito porque es como un ciclo que es hasta poético. Nace una estrella, forma toda su vida y cuando muere, realmente de su muerte nacen otras estrellas y pues lo mismo, el ciclo se repite. Entonces nace la estrella, tiene su vida y a partir de estas nebulosas, a partir del enriquecimiento del medio interestelar producto de la formación que tiene la estrella, pues se forman más estrellas y también planetas. De hecho, el sistema solar también tuvo una formación a partir de una nebulosa. Entonces, es un ciclo muy bonito que pasa con esta parte de la evolución estelar. Ahora sí, ¿qué es una estrella? ¿Cómo nos preguntamos qué es una estrella? Entonces, acá vemos como una foto de una esfera plasmática que podemos ver una estrella, pero más que todo, ¿alguien me podría decir o alguien tiene algún concepto de qué es una estrella? ¿O alguna idea, algo, una sospecha? Tú. Son esas mismas esferas de gas que se forman por pues, el gas disperso en el espacio que generan energía por reacciones nucleares. Es por eso que brillan y que son súper calientes. Exacto, listo. Básicamente es eso, una esfera, ay, se me fue. Una esfera luminosa de plasma que mantiene su forma gracias a la gravedad. Y en esa esfera o en ese espacio tridimensional que ocupa en el universo, pues ocurren unos procesos físicos que mencionó el compañero, ¿cómo te llamas? Simón, que mencionó Simón, que pasan dentro de ese espacio tridimensional en el universo que pues hace que la estrella funcione prácticamente, que emita calor, que nos emita luz, que el sol pues haya estado ahí presente en el sistema solar y que gracias a él vivimos. Entonces, precisamente, la primera definición es una esfera luminosa de plasma que mantiene su forma gracias a su propia gravedad. Entonces, por ahora vamos por partecitas, una esfera, ¿listo?
de plasma que mantiene su forma gracias a su gravedad. Pero entonces a esta esfera de plasma hay que agregarle unas condiciones o hay que hacer unas suposiciones fundamentales. Entonces, para poder que nosotros podamos formular, ya que es una estrella físicamente y matemáticamente, pues entonces hay unas ecuaciones que representan la estructura y la evolución de la estrella, porque necesitamos entender qué fenómenos físicos pasan dentro de la estrella. Entonces, lo primero, podemos decir que es un fluido, lo que está dentro de ese espacio que forma la estrella, que es una esfera simétrica, es decir, una esfera completamente perfecta, que tiene un campo gravitatorio asociado. Claro, ¿por qué? Porque si hay masa, entonces hay un campo gravitatorio que está asociado a esa masa. Y en este caso las estrellas son algo extremadamente masivo, o sea, no es como un cuerpo cualquiera, sino son objetos muy pesados en el universo. Por eso los planetas giran alrededor del Sol, porque el Sol es muy pesado, tiene mucha masa, entonces tienen un campo gravitacional asociado muy fuerte. Y digamos que va a ser estacionaria en escalas de tiempo dinámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las estrellas efectivamente tienen ciclos, pero realmente se van a comportar más que todo el 90% de su vida en una escala de tiempo como estacionaria. ¿Cuándo empieza a cambiar las características de la estrella? Pues cuando empieza a agotar su combustible termonuclear que está en el núcleo, pero eso lo vemos más adelante de la presentación. Y que posee un equilibrio térmico local, entre varias cosas, varios tipos de equilibrio que les voy a explicar aquí, pero el universo se basa gracias al equilibrio de muchas cosas. En este caso las estrellas funcionan gracias a un equilibrio muy interesante que ahorita vamos a mirar. Pero entonces, digamos, esos 5 puntos son fundamentales para empezar a construir la idea de qué es una estrella y para entonces empezar a entender qué es una estrella. Es un fluido, es esféricamente simétrica, tiene un campo gravitacional asociado, vamos a decir que es estacionaria, es decir, las condiciones no van a cambiar durante la mayoría de su vida, sino hasta ya lo último de su vida, que esté muriendo, empieza a sufrir cambios físicos la estrella y posee un equilibrio térmico. Bueno, siguiente. Pancho, ¿me ayudas? Se descargó esto. Ay, no, mentiras. Bueno, entonces, ya una vez tenido en cuenta eso, pues entonces, si vamos a hablar de qué es un fluido y todo eso, ¿qué es lo más importante que pasa en esa esfera tridimensional que está presente en el universo? Pues que tiene masa. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Precisamente, lo que está en esa esfera es un montón de masa que está contenida en esa esfera, en ese espacio tridimensional. Entonces, vamos a decir que es una masa contenida en ese espacio y está dado por un radio, ¿cierto? Porque si vamos a hablar de una esfera, pues entonces esa esfera tiene un radio. Y vamos a modelar esa esfera, pues con un radio, precisamente. Pero entonces, cuando asociamos, por ejemplo, volumen y masa, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la densidad. Entonces, vamos a tener en cuenta esas dos cosas fundamentales: el radio de la estrella o el radio de ese objeto, la masa que tiene, y eso nos da también la densidad. Entonces, necesitamos entender estos 6 conceptos para poder saber qué es lo que pasa con las estrellas. Si hacemos una ecuación y escribimos eso diferencialmente, pues vamos a encontrar las expresiones propias de una esfera, 4pi por radio cuadrado, la densidad, y si variamos la masa, el radio y la densidad, pues entonces vamos a tener esto. Me está queriendo decir que existen entonces múltiples tipos de estrellas. Hay muchas de muchas masas, de muchos tamaños, de muchos radios, ¿cierto? Porque el universo es muy rico. Entonces, cuando vamos en la noche y vemos un cielo despejado, pues realmente vemos infinidad de estrellas en el espacio, y pues entonces cada una de ellas tendrá su propio radio, tendrá su propia masa y tendrá sus propias condiciones. Pero entonces lo que quiero que entiendan con estas expresiones que les estoy mencionando es que para fundamentalmente entender qué es una estrella, es una esfera que tiene masa, tiene un radio y tiene una densidad. Eso quedó claro, ¿cierto? Listo. Entonces vamos continuando con la construcción de qué es una estrella. Bueno, y ya que estamos hablando de la masa y de que podemos variar esa masa en ese radio y en ese volumen, entonces eso nos va a dar que entonces tenemos varios tipos de estrellas o varios objetos que cumplen con esa condición de tener una masa en una esfera, porque entonces alguien me va a decir, listo, pero un planeta es sencillamente lo mismo, masa con un radio y con una densidad. Listo, entonces ya vamos para allá. Tenemos desde la Tierra hasta Júpiter, digamos que son planetas, pero entonces en la medida que vamos aumentando el tamaño y también la composición química, de aquí para adelante ya vamos a hablar de que está compuestas principalmente por hidrógeno. Entonces, en lo que sigue, lo de menor categoría, pues puede ser, digamos, una enana marrón.
Entonces están los objetos subestelares, primero que todo, que no alcanzan a ser estrellas, pero sí reaccionan con algún isótopo de hidrógeno que les permite brillar y emitir una especie de calor, pero son muy tenues, son muy difíciles de estudiar. Luego las estrellas de baja masa, que están justamente en el límite para que se puedan dar esas reacciones termonucleares, y luego ya las estrellas normales, como el Sol, que el Sol es una estrella común y corriente de todo el universo. Entonces, para entender como la condición para que se forme una estrella, pues realmente para que tiene que ser estrella, tiene que reaccionar con unas condiciones muy especiales, y es que reaccione hidrógeno. Inicialmente, lo primero, hidrógeno. No me sirve cualquier otro elemento, no. Tiene que ser hidrógeno, que esas condiciones de masa den para que se dé el hidrógeno. Entonces, como lo dijo Simón al principio, cuando tenemos una interacción de masa muy, muy grande, muy fuerte, entonces también ahí vamos a aumentar calor, temperatura, porque esas partículas van a empezar a interactuar entre sí. Entonces la energía interna del sistema va a empezar a aumentar, aumentar, aumentar cada vez más, hasta tal punto que ya se puedan dar esas reacciones termonucleares de las cuales estoy hablando. Las estrellas de baja masa, que son estas enanas marrones, no alcanzan como ese punto. Entonces, ¿qué les toca? Reaccionar no con el hidrógeno, sino con un isótopo de hidrógeno que se llama deuterio. Entonces, las condiciones, ya con esto ponemos la última condición para que sea estrella, que tenga la masa, tenga el campo gravitatorio, que sea una esfera, que tenga radiodensidad, pero que reaccione con hidrógeno. Esta es la condición más importante para que se llame estrella. ¿Qué isótopo? No, enana marrón no es estrella, lo siento, es un aborto. Entonces, digamos que ahí están como la clasificación de lo que podría ser o no podría ser una estrella y qué se necesita para que podamos llamar a un objeto estrella propiamente dicho. Listo. Ahora, en base a eso, pues vamos a pasar a hablar de modelo estelar, es decir, qué pasa dentro de esas reacciones químicas y dentro de ese espacio termonuclear y dentro de esa masa. Las tres principales condiciones por las cuales la estrella puede transportar energía es por radiación, por convección y por conducción. Entonces ya hablamos de masa, que se está moviendo en un espacio tridimensional en el universo, que es una esfera. Pero entonces, ¿qué pasa dentro de la estrella? La estrella por dentro está rotando, es decir, hagan de cuenta un océano que tiene corrientes de masa. Lo mismo pasa en una estrella, esa masa se está transportando dentro de la estrella, y eso hace que dentro de la estrella transporte energía por medio de convección. También puede conducir por medio de conducción. Cuando dos objetos están en contacto, como cuando uno calienta la paila para hacer una arepa, pues ¿qué está pasando? Se está transmitiendo el calor por medio de conducción. El fuego me está calentando en la olla prácticamente. Y por radiación, esta última, ¿cómo la estrella puede transmitir energía por radiación? Pues lo que nosotros sentimos desde la Tierra cuando salimos y sentimos el calor del solecito o la luz del solecito. Entonces, estas son las tres maneras principales por las cuales la estrella puede transmitir energía. Y estas ecuaciones, no se preocupen, voy a hablar como para pasar de ellas, pero es como para mostrarles todo lo que sabemos acerca del modelo estelar. Básicamente son gradientes de radiación que me están diciendo que esa energía se transporta, es decir, esa energía dentro de ese espacio tridimensional pues está básicamente transportándose constantemente, y no solamente dentro de ese espacio tridimensional. Cuando ya hablamos de esta radiación es porque ya esa energía sale y se va para el resto del universo. Por eso vemos la luz de las estrellas, por eso sentimos el calor del sol. Ahora, se preguntarán, listo, ahora si ya sabemos lo de la masa, si ya sabemos más o menos, tenemos una pista de por qué brillan, y entonces, ¿cuáles son como las condiciones o cuáles tipos de estrella hay en el universo? Bueno, resulta que dependiendo del color que nosotros veamos de la estrella, pues también podemos deducir la temperatura que tienen. Entonces acá vemos como unas longitudes de onda que me dicen en grados, bueno, en Kelvin, cuál podría ser la temperatura de la estrella. Entonces les pregunto, ¿ustedes no han salido de noche y han visto que de pronto una estrella es más roja o amarilla que otra y otra es azul o blanca? Si han visto como, si ven un cielo suficientemente estrellado, pueden ver como que varía, esa población estelar es dinámica, no es tan homogénea como lo que uno se podría esperar. De pronto en la ciudad uno puede ver las estrellas más luminosas que las ve de color blanco, pero es por la contaminación lumínica. Pero si quienes hayan tenido la oportunidad de, no sé, viajar al campo o estar en una finca y ver todas las estrellas que hay, se van a dar cuenta que la población estelar no es realmente homogénea. Vemos estrellas azules, amarillas, naranjas. Entonces realmente es muy, muy, muy diversa la población, pero esto depende del estado de la vida en que esté la estrella. Entonces, realmente estamos viendo estrellas o más jóvenes
o estrellas que están en plena etapa de su vida, o estrellas que ya están a punto de acabarse, de finalizar su vida. Y eso lo podemos deducir acá. Obviamente, entre más corrido al rojo, digamos, la longitud de onda, entonces va a ser como más tenue la estrella, va a tener menos temperatura. Y entre más corrido al azul, pues va a tener más temperatura. ¿Y esto a qué me lleva a pensar? ¿O esto a qué concepto me lleva? No me quiere pasar la diapositiva. Pancho, ¿me ayudas? Bueno, entonces, ahora, dependiendo del color y la temperatura, encontramos algo que se estudia en astronomía con las estrellas, que es el diagrama HR, que realmente es como el ciclo fundamental de las estrellas y las divide en letras del alfabeto dependiendo de su secuencia. Pero entonces, ¿qué ven de raro o qué ven de sospechoso en esta gráfica? Si alguien me quiere mencionar, alguien que participe de pronto. O sea, ¿qué hay de raro en esta gráfica? Si esta gráfica intenta clasificar todas las estrellas posibles en el universo, entonces, ¿qué estamos viendo de raro? ¿Qué está como pasando ahí en esta gráfica? Que todas las estrellas siguen como un orden, ¿cierto? Siguen como dependiendo del estado de la vida que está, va a seguir como un camino en la cual van a estar la mayoría de estrellas. Esto se le llama estrellas de secuencia principal. Y acá, pues precisamente está el Sol está acá. Por eso les decía, el Sol no es nada especial, el Sol simplemente es una estrella común y corriente de todas las que uno se encuentra en el universo. Pero entonces, ¿ahora qué pasa con las demás que están allá? Pues ya son casos extraordinarios. Por ejemplo, las estrellas supremamente, super, mega, hiper, mega masivas como UV Scuti, que es la estrella más masiva y grande del universo, pues ya se encuentra acá. Esas ya son gigantes rojas, como Betelgeuse, como bueno, Aldebarán y todo eso. Aquí están las gigantes de estrellas muy masivas, muy grandes, y acá pues ya son el caso contrario, como Sirio B, que ya son estrellas como de más poquita masa. Pero lo que quiero que entiendan es que las estrellas tienden a seguir algo que llamamos secuencia principal, que es precisamente esta. Desde que nacen, están más jovencitas y luego pues van muriendo hasta que ya se tornan rojitas y simplemente mueren. Casos extremos, allá, esto es tan masivo que el resultado de esta vaina ya es una cosa totalmente loca, o es una estrella de neutrones, un agujero negro o algo ya que las condiciones de masa den para que ocurran esos objetos tan interesantes. Y acá también, pero lo contrario, poquita masa, mucha más masa de lo normal y secuencia principal donde están la gran mayoría de las estrellas del universo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo ha quedado claro? Preguntas. Sí, todo claro. Listo. Las estrellas no es que se vayan moviendo por la secuencia principal, Sí, depende de la masa. Por eso, no duran toda la vida en el mismo lugar. No, pero también va a depender del estado. Digamos, es que ahorita vamos a mirar de que cuando ya se aproxima el fin de la vida de la estrella, va a empezar a sufrir unos cambios físicos. Por ejemplo, ¿quién sabe qué es lo que le va a pasar al Sol y a nuestro sistema solar? ¿Qué le va a pasar al Sol? Se va a expandir, se va a tragar a Mercurio, Venus, no sé si a la Tierra. El caso es que tenemos 5.000 millones de años para escapar de este sistema solar antes de que empiece. Entonces, va a aumentar su tamaño, van a cambiar las condiciones físicas. Pero digamos, esa es la secuencia principal y lo que les decía, ya como lo dice el compañero, ya digamos, las estrellas que ya son muy anómalas en cuanto a su masa, pues ya se salen un poquito de la tendencia, digamos que es una tendencia, ¿listo? Entonces es como decir, estudiantes de la universidad, pues son estudiantes que están entre los 20 años y 25, algo así, ya el resto se puede salir como de esa secuencia. Pero eso es como lo que sí quiero que entiendan. Y dependiendo de la parte en la que estén en la secuencia, pues van a tener una nomenclatura de tipo O, de tipo E, de tipo F, dependiendo de la gráfica de la secuencia. Juancho. con la gráfica anterior, una pregunta. Ah, la anterior. Por ejemplo, ahí dice que. La anterior. No, esa. Ah, no, es. En la gráfica uno puede ver que hay una temperatura, ¿cierto? Sí. En un extremo o en el otro, pero se comparte que en la magnitud aparente, por ejemplo, en -10 hay estrellas tanto de color azul como de la roja, en la parte superior de la gráfica. Entonces, ¿qué determina el brillo de una estrella? Ah, ok. ¿Qué determina el brillo de una estrella? O sea, ¿qué es lo que la hace más brillante que otra? Bueno, son dos cosas. Primero que todo, la distancia a la que se encuentra del observador. O sea, digamos,
Cuando salimos al cielo, vemos estrellas más luminosas que otras. Esa es la pregunta, Julián. ¿Qué? O sea, no, entre, no sé, Antares y Sirio, porque una es más luminosa que otra. Bueno, lo que pasa es que en astronomía tenemos el concepto de, bueno, si ya vamos a la parte formal de la astrofísica, se llama como luminosidad, pero también se conoce como magnitud. Y tenemos dos clases de magnitud, magnitud aparente y magnitud absoluta. ¿Qué es la magnitud? ¿Qué es la magnitud aparente? Aparente es como la que nosotros percibimos desde la Tierra. Entonces yo le puedo hacer una pregunta, de pronto, ¿qué podría brillar más? Si yo prendo la linterna de mi reloj o el estadio del Campín. Entonces usted me va a decir, bueno, si yo prendo una linterna, usted va a decir, pues brilla más la linterna porque la tengo más cerca de usted. En cambio, o el Santiago Bernabéu, que está por allá en España, brilla mucho, pero está muy lejos. Pero entonces, como usted está más cerca de la linterna que está acá, pues entonces me va a decir, listo, la linterna va a brillar más que el Bernabéu. Pero entonces, si suponiéramos que todas las estrellas o que todos los objetos están en una línea, entonces nos da que ya tenemos como una pista real de cuál es la luminosidad de esa estrella. Entonces a eso es lo que llamamos magnitud absoluta. Y a la que nosotros percibimos desde la Tierra se llama magnitud aparente. El brillo o la magnitud de la estrella pues va a depender de qué tan lejos está, pero también del radio. Entonces cuando ustedes busquen la ecuación de luminosidad de una estrella, van a encontrar que va a depender del radio de la estrella, qué tan grande es. Es como una linterna chiquita, pero una linterna más grande, entonces pues claro, la linterna si es más grande, pues va a alumbrar más. Entonces como que en eso depende de eso. Y esa magnitud aparente y absoluta, pues esa luminosidad va a decrecer en un logaritmo, que 5 veces el logaritmo en base 10 de la distancia a la que está. Entonces, si estamos hablando de distancia y de la luminosidad, pues entonces, teniendo los datos de la magnitud aparente de una estrella y la magnitud absoluta, si la buscamos de pronto en Wikipedia o en bases de datos, podemos deducir a qué distancia en años luz está de la Tierra. Creo que la ecuación da en parsec, pero la podemos transformar en años luz. Entonces, realmente, pues sí, acá en la secuencia vemos estrellas de todo tipo, pero si nos vamos a ver por qué una brilla más que otra, pues depende de esos dos factores, de qué tan grande es la estrella, pero qué tan cerca está del observador. Pero eso es una charla o eso es un tema para otra charla. Bueno, ya cierro paréntesis y seguimos con cosas de la evolución estelar. Pero eso es algo muy chévere, se puede hacer una práctica. Alguien que tenga una cámara que sea capaz de medir esa luminosidad y alguien que busque de pronto en bases de datos cuál es la luminosidad absoluta y medimos la luminosidad aparente desde acá a la Tierra, podemos empezar a mirar qué tan lejos está esa estrella, decir qué tan lejos está, ¿cierto? Entonces está muy chévere. O cuál es el brillo real de la estrella sabiendo las distancias. Eso va para otra cosita. Bueno, continuando. ¿Se acuerdan que en la secuencia principal yo les mencioné que las estrellas se clasifican en letras del abecedario dependiendo de la secuencia en la que estén? Pues entonces acá también tenemos otra pista de la temperatura. Entonces digamos que acá entre más rojitas estén, las que ustedes salgan a ver en la noche y son amarillitas, son rojitas, pues tienen menos temperatura, están menos calientes. En cambio las más azules pues son las que están más calientes, 30.000 Kelvin. Y acá 4.000, 3.000, entonces realmente eso es lo que ya, pues para cerrar el tema de la clasificación de las estrellas, pues entonces esta es como lo que sabemos de la temperatura en función del color en que vemos una estrella en la noche. Eso es como lo que es. Ahorita les voy a mencionar por qué, a qué se debe ese cambio. Entonces aquí el Sol está entre estas estrellas, A, F y G, lo más común y normal del universo. ¿Listo? Bueno, ahora hablamos de un tema muy chévere. Creo que acá hay un globito. No, mentiras, no sé. Hemos estado hablando como de la clasificación de las estrellas, de la temperatura, el color, de cómo la población, pero entonces estamos olvidando algo. ¿Por qué funciona una estrella? O sea, ¿por qué se mantiene una estrella? ¿Qué hace que viva una estrella? ¿Quién quiere participar de pronto compartiendo alguna sospecha? Pues lo que yo he escuchado es que es un equilibrio como entre la explosión, que es una explosión nuclear, y la propia gravedad, es como una explosión perfecta, lo que he escuchado por ahí. Listo. Compañero, ¿cómo te llamas? Qué pena. Felipe. Bueno, Felipe menciona que es un equilibrio. Tú. La fusión nuclear, ¿no? Básicamente es hacer átomos de, en este caso, de helio, que es el siguiente nivel de hidrógeno. Y esa fusión, digamos, libera una energía y eso es lo que hace que explote, bueno, explote
y de ahí pues, sale la energía que se puede decir que es luz, que es la que uno recibe. ¿Sí? Y ese equilibrio entre esa explosión y la gravedad que hace que sea chique es lo que mantiene viva la estrella. Exacto. Ambos conceptos, digamos, tú mencionaste la causa de lo que pasa adentro y Felipe mencionó como ya qué efectos tiene en el resto de la estrella. Lo que ustedes están hablando y lo que acaban de mencionar, compañeros, se llama equilibrio hidrostático. Entonces, al inicio hablábamos de que, ¿cuál es el elemento químico más simple del universo? ¿Cuál es lo más breve que hay para formar? El hidrógeno. Que un protón, un electrón, es lo más breve de formar el universo. Entonces, ¿qué fue lo que el primer elemento químico? Pues el hidrógeno. Entonces, en un inicio, el universo era muy rico en hidrógeno porque era lo único que había. Pero entonces empezaron a juntarse muchos átomos de hidrógeno, muchos, adquieren una masa tal que llegaron a un punto crítico de calor y temperatura y empezaron a funcionar entre propios hidrógenos y eso se llaman las reacciones termonucleares. Entonces, ¿qué mencioné? ¿Cuál era una de las 5 condiciones de una estrella? O sea, ¿qué contiene ese espacio tridimensional? ¿Qué era lo que había mencionado? Una de las cosas importantes. Masa. Masa, listo. Entonces, esa masa produce un campo gravitatorio, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese campo gravitatorio? Siempre lo va a traer uno hacia el centro. O sea, por eso estamos acá y la Tierra nos va a empujar siempre hacia el centro de la Tierra. Si estamos en China, pues por eso los chinos no se van pues para el espacio, porque siempre está para adentro. Entonces, esa presión es una presión gravitacional que siempre va a tratar de jalar todo hacia el centro. Pero entonces, ¿qué detiene esa presión gravitacional? Precisamente el producto de esas reacciones termonucleares que se dan. Entonces, ese equilibrio se llama equilibrio hidrostático. Y es que pasa eso. Y realmente es esa diferencia. Entonces, esta ecuación, no se me alarmen, estamos pues tratando de explicar eso. Pero entonces, quienes ya vieron cálculo vectorial, pues sabrán que este operador es realmente un gradiente. Pero entonces, si hablamos de gradiente, es lo que estamos diciendo. En ese espacio tridimensional, las presiones, ¿ustedes creen que será lo mismo la presión del centro del núcleo de la estrella a la de la superficie? Pues no. Va a variar la presión y por tanto variar la densidad en la medida que uno se mueve por dentro del radio de la estrella. Entonces, ese equilibrio pues va a variar también, pero lo ideal es que se mantenga durante la gran mayoría de la vida de la estrella. Entonces, por eso la estrella funciona, porque dentro se causa un equilibrio. Y ese equilibrio, pues, precisamente se llama equilibrio hidrostático. Siguiente. Y pues, precisamente es lo que estamos hablando. Entonces, digamos que es un sistema estacionario. Es decir, hagamos de cuenta que la estrella no está rotando, no está pasando nada raro, es estable. Entonces, hay un gradiente de presión, que es esa presión que causan las reacciones termonucleares. Entonces, es una explosión. Cuando estalla una bomba atómica o cuando se dan esas reacciones, pues, ¿qué pasa? Como cuando estalla una bomba, libera energía, la liberación de energía se va hacia el exterior, ¿cierto? Entonces esa presión va hacia el exterior. Y luego está la presión gravitacional que va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Ahorita hay unos diagramas de esto, así que no se preocupen. Entonces realmente lo que estamos buscando es un equilibrio entre esto, entre esa diferencia de presión y la gravedad. Esto realmente es lo que traduce en sentido matemático lo que queremos que haga la estrella, que se mantenga en equilibrio. Entonces, el equilibrio entre la presión que produce las reacciones termonucleares que intenta liberar energía hacia afuera es detenida por la presión gravitatoria de la estrella. Como cuando hablamos de presión, digamos, cuando hablamos de presión atmosférica o presión del mar, por ejemplo, cuando estamos buceando, ¿qué es lo que pasa? Que es la presión atmosférica la que nos está presionando hacia abajo, ¿cierto? Por eso cuando subimos a un nevado se nos hace más difícil respirar porque es menos presión. Por eso acá en Bogotá el agua hierve más rápido que en la costa. Pero entonces tenemos un valor de cuánto es una atmósfera, a cuánto equivale. 760 milímetros. Pero entonces vean que el número es positivo porque la presión va hacia el centro. El operador es positivo. No determinamos una presión negativa. En el caso de una estrella, como ya estamos teniendo otra presión, pero que va en el sentido contrario, entonces va a haber una que va a ser negativa a la otra. Entonces hay una presión, esa presión que se causa por parte de las reacciones como hacia afuera, es decir, va al contrario, en sentido contrario, también se le conoce como presión degenerada. Entonces la presión degenerada intenta liberar energía y la presión gravitatoria intenta contener la estrella. Ese equilibrio maravilloso, perfecto,
es lo que mantiene a la estrella viva y funcionando por el 90% de su vida. Y es a eso a lo que gracias a eso existimos, porque el Sol en este momento es un sistema que es muy dinámico y tiene, o sea, la cantidad de energía que se produce en el Sol es impresionante y está existiendo gracias a este equilibrio, o sea, gracias a esta ecuación, a este equilibrio, nuestra vida es posible. Entonces, es como lo delicado ese equilibrio, ¿cierto? Quedó claro este concepto del equilibrio hidrostático y por qué gracias a esto funciona la estrella. O si alguien tiene alguna pregunta o algo que podamos resolver, pero ¿todo claro? Era equilibrio entre cuáles eran los conceptos, presión degenerada y... Entre la presión, digamos, la presión que se da a la liberación de energía de las reacciones termonucleares. Entonces, digamos, hagan de cuenta cuando está en una granada o cuando se libera energía, siempre estalla, se despedaza todo. Pero entonces, imaginen que si está lleno de bomba, ustedes tienen el poder de contener todo eso, los fragmentos, todo de contener. Entonces, una presión va hacia afuera, o sea, del centro hacia el exterior de la estrella, y la otra presión va hacia el centro. Entonces entre ellas ocurre un equilibrio. Pero desafortunadamente este equilibrio no es eterno y este equilibrio tiene unas condiciones. Bueno, este soy yo aprendiendo todos estos temas cuando estudié estas cosas en el 2018, entonces ahí yo tengo pelo largo, se me olvidó quitar esto, pero bueno, en fin, pasa. Preguntas después. Bueno, entonces les decía, ese equilibrio desafortunadamente no es eterno, ese equilibrio no dura toda la vida, por eso las estrellas mueren y por eso hay otros objetos más impresionantes en el universo. Cuando estamos hablando del equilibrio, cuando los dos compañeros mencionaron que hay un equilibrio entre esas dos fuerzas, estamos hablando de la secuencia principal de una estrella que es el 90% de su vida, en la que está el Sol en este momento. El Sol lleva, no sé, 5.000, 4.800 millones de años en esa vaina reaccionando hidrógeno y no va a cambiar hasta dentro de otros 5.000 millones de años, que ahí sí nos tenemos que preocupar porque si no nos vamos de acá, el Sol nos va a acabar. Entonces, la secuencia principal, es decir, la secuencia en la cual ese equilibrio siempre se va a mantener y es posible, va a ser durante el 90% de su vida donde reacciona hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa con esa reacción termonuclear? Julián al principio nos mencionaba que habían unos átomos al inicio que empezaban en el núcleo, a interactuar, a parchar, ahí como, ¿usted qué? Venga, juntémonos, pues. Entonces, digamos que fundamentalmente tenemos que 4 átomos de hidrógeno, pues, se convierten en uno de helio. Pero entonces, ¿qué hay con estos electrones y esa energía sobrante? Pues entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que si sumamos la masa atómica de 4 elementos de hidrógeno, de 4 átomos de hidrógeno, y lo comparamos con una sola masa atómica de un helio, ¿será que la ecuación nos cuadra? ¿Ustedes qué creen? No. Miremoslos. Busquemos ahí en Wikipedia. Entonces, miremos el hidrógeno. Dale clic ahí, Juancho. Entonces, ¿dónde está bueno, acá. Si vemos que el hidrógeno, según Google, acá dice que la masa atómica es de 1.0078. Bueno, nada, sumemos el número 1.0078 y multiplica eso por 4. Ahí están los 4, pues. Entonces nos da que es 4.0312. Ahora comparémoslo con el de 1 de helio. Y el de helio nos dice que es 4.0026 versus 40312. Hagamos una resta sencilla. Restemos entonces lo que nos dio en la calculadora, eso menos 40026. Entonces, nos sobra masa. ¿Sí o qué? Entonces, volvemos al inicio. Entonces, ¿sí ven cómo hemos construido el concepto de una estrella desde el inicio con varias cositas hasta llegar a la definición ya más formal que tenemos? O sea, esa es la idea de la charla, era como explorar un poquito la formalidad del asunto. Entonces, nos sobra masa. Estas partículas. Entonces, hay una ecuación muy famosa que la hizo Einstein, que todo el mundo se la sabe. Energía. Claro, entonces, si tomamos, como ya vimos, tenemos esos 4 átomos de hidrógeno que en el núcleo empiezan a parchar, se supone que, listo, forman el helio, pero nos sobra masa. Esa masa es la que se convierte en energía y es gracias a eso,
a lo que por eso las estrellas brillan y percibimos eso. Entonces, inicialmente 0.000, todo eso podrá parecer muy poquito, pero es que ahora contemos cuántos átomos de hidrógeno hay en el Sol, por ejemplo. Y ahora contemos cuántas reacciones de estas se producen en el Sol. O sea, son miles de billones que se están produciendo por segundo en el Sol. El Sol en un segundo produce mucha más cantidad de energía que toda la historia de la humanidad. Nosotros no hemos alcanzado a producir tanta energía como el Sol lo hace en un solo segundo. Entonces, inicialmente, esto podrá ser como despreciable, pero entonces si sumamos esto y hacemos una sumatoria de la masa del Sol y de todo lo que se produce, pues entonces nos da la cantidad de energía tan impresionante que desprender sobre el calor, la radiación, todo, absolutamente todo. Entonces, después, eso es como lo más fundamental, ¿cierto? Hagan de cuenta que en un universo primordial donde, ¿sí? Es la V. Esos son, digamos que, no, son rayos. ¿Cómo? Son neutrinos, electrones y neutrinos. Que eso es la masa que acabamos de calcular, que es lo que sobra. Entonces, como había hecho Juliana al principio, hagan de cuenta un universo primordial con átomos de hidrógeno, que es lo más elemental. Después ya se produce una reacción un poquito más compleja que se conoce como reacción de triple alfa, que ya empieza a jugar con otros elementos químicos. Entonces ya cogemos acá, entonces ya dice, listo, tenemos 4 helios, más 4 helios, suman 8, hacemos berilio, pero ya teniendo berilio en el centro de la estrella, pues entonces ya podemos seguir reaccionando con helio, luego aparece el carbono, luego unos rayos gamma ahí, es decir, empieza una reacción muy compleja dentro del núcleo de la estrella. Y esto precisamente es algo que un divulgador científico muy famoso, que es el ídolo de muchos acá y de muchas personas, dijo alguna vez, es una frase muy famosa en la divulgación científica. ¿Quién la podría decir en base a eso? ¿Qué dijo Carl Sagan en algún momento por allá de su vida? ¿Cómo? Bueno, es que dijo una frase que lo inmortalizó para toda la vida, Carl Sagan. ¿Y qué fue lo que dijo? Juan Ángel llegó, bueno. Entonces Carl Sagan dijo en algún momento, somos polvo de estrellas, ¿sí o qué? Entonces, ¿será que Carl Sagan está en lo correcto? Pues claro, sí. En el núcleo de una estrella se producen todos los, bueno, la mayoría, hasta cierto límite, pero digamos que los elementos químicos, digamos carbono, berilio, se producen en el interior de una estrella y la estrella muere y enriquece con esos elementos químicos creados dentro de la estrella, el medio interestelar. Entonces Carl Sagan tenía razón cuando decía que todos somos polvo de estrellas. Entonces la materia a la cual estamos nosotros vivos y conformados vino de algún momento, de millones de años, de una estrella común y corriente. Bueno, ¿cuál es el límite? Ahora, cuando estábamos dando como las suposiciones básicas de una estrella, hablábamos de un radio, de una masa y todo eso, pero hablamos de un límite. Cuando hablamos por allá de las enanas marrones, ¿se acuerdan la diapositiva? Entonces acá está el límite. Lo mínimo para que esta reacción ocurra tienen que ser 0.08 veces la masa del Sol. Es decir, más o menos cojan a Júpiter y multiplíquenlo por 80. Si Júpiter fuera 80 veces más grande, se convertiría en una estrella. Pilas, porque Júpiter, si tuviera un poquito más de masa, si tuviera por ahí unos 30 veces más de masa, si tuviera 30 o 20 Júpiteres, se convertiría en algo parecido a una estrella, pero no es una estrella porque reaccionaría con deuterio. Y si algo reacciona con deuterio, no es una estrella, es un objeto subestelar. Es una enana marrón. Entonces, el límite para que esta reacción ocurra inicialmente es 0.08 masas solares. Lo que esté por debajo, o es un planeta grande, un gigante gaseoso, o es una enana marrón, nada más. Entonces, les decía las condiciones, pero la principal es que reaccione con hidrógeno. Esto es lo que se tiene que dar para que sea una estrella. No isótopos de nada, no isótopos de deuterio, ni nada. Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí? Porque el electrón Porque es porque son positrones, sí. Exacto. Pasa la siguiente. ¿Qué pasó, Juan Ángel? Bien. ¿Qué decía Carl Sagan cuando... ¿Qué frase hizo inmortal a Carl Sagan? Y eso será verdad. Sí, bueno, listo. Bueno, acá ya hay como otras reacciones, pero eso simplemente son otras que se dan. Pues entonces, ya una vez teniendo berilio, carbono, pues entonces ya aparece por ahí un oxígeno, luego un magnesio, luego un neón. Eso simplemente es más radiación, más partículas,
subatómicas. Potasio, sodio, oxígeno, silicio, azufre, silicio, potasio. Entonces vean como todos los demás elementos químicos empiezan a seguir la cadena de fusionarse y de crearse. Es como si fuera un horno que crea las estrellas, que crea los elementos químicos. Bueno, sigue. Ahora, como ya vimos la parte de las reacciones termonucleares, entonces ya podemos entender mejor esto. Entonces volvemos al equilibrio estático. ¿Qué causa el equilibrio estático? Esas reacciones termonucleares que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces esa fusión de átomos libera energía, pero entonces esa energía es contenida por la propia masa de la estrella. Entonces tenemos que hay una presión degenerada, que es la que genera esas reacciones, y la gravedad. Entonces realmente acá ya en este diagrama es donde vamos a condensar todo prácticamente. Entonces acá está el núcleo, donde se está ocasionando todas esas reacciones, pero entonces esa presión, esa energía, que es la rojita, trata de salir hacia afuera, como una explosión, pero entonces es contenida por la propia masa de la estrella. Entonces ahí es donde pasa el maravilloso equilibrio estático. Entonces esto fue como para ya terminar de contextualizar el concepto después de unir rompecabezas. Entonces, si se han dado cuenta, la charla ha sido como un rompecabezas en que cogimos una cosita, luego la miramos en profundidad y luego otra, y vamos juntando las piezas. Entonces, eso realmente, hasta ahora se ha entendido todo, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No. Listo. O sea, ahorita cuando las posiciones en la ahorita, al final de la reacción lo único que queda son los neutrinos, los posiciones en el Sí. Y esa energía que sobra. Esa es la energía que sobra. Y bueno, también mencionar que esas partículas que menciona también el compañero se demoran mucho en salir de una estrella. Es decir, mientras sale de acá y se choca con toda esta masa y todo eso, tiene que salir del radio de la estrella hasta que ser expulsados. En esa dinámica se puede demorar unos 20.000 años fácilmente. O sea, realmente la radiación que recibimos del Sol no está recién producida en el núcleo. O sea, es una radiación que tardó entre 20.000 y 15.000 años en salir de la estrella. Entonces el calor que sentimos eso fue creado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que una cosa es tener la estrella, otra cosa es coger acá el núcleo y uno tratar de salir de la estrella. Y si uno piensa que el Sol es una estrella común y corriente, imagínense las estrellas más grandes del universo. Es decir, no nos cabe cómo concebirlo en nuestras cabezas. Listo. Siguiente. Acá hay más grafiquitas de esto. Bueno, pero entonces vamos a ver que esto no va a ser lo mismo para todas las estrellas. En un inicio, pues imaginan que si en un universo primordial está muy rico de hidrógeno, pues entonces digamos que la reacción iba a tener puro hidrógeno, pero entonces ya las estrellas que se forman a partir de nebulosas no van a tener solamente una composición estrictamente de hidrógeno, pues van a tener más composiciones. Y también va a depender de la masa, o sea, el bienestar o la calidad de ese equilibrio estático también depende de la masa. ¿Por qué? Hagan de cuenta el motor de un Spark, por ejemplo, de un carrito así chiquitico, un Chevrolet Spark, tratando y se lo ponen a un camión grande que mueve masa. O sea, ¿qué va a pasar? Ese motor no va a ser suficiente para mover toda esa masa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el motor de un carro pequeño y el motor de un camión? Que el motor de un camión consume mucho más combustible, o de un carro deportivo. Lo mismo va a pasar por una estrella. Si la estrella es muy masiva y tiene esta presión gravitatoria muy grande porque tiene mucha masa, entonces, ¿qué le va a tocar hacer al núcleo? Cargar con eso tan pesado. O sea, va a consumir el combustible termonuclear mucho más rápido una estrella muy masiva que una estrella normal. La estrella extremadamente masiva va a vivir menos porque es que consume mucho combustible. La muerte de una estrella supermasiva es básicamente lo que pasa acá. Está el equilibrio estable, luego ya empieza a quedarse sin combustible, y se acuerdan cuando estábamos viendo los diagramas y las estrellas que tienen menos temperatura y cuando el Sol se va a expandir, pues entonces, ¿qué pasa? Les había dicho que ahorita lo vamos a mirar y acá lo vemos. Entonces, la estrella suponemos que va a ser como estable la mayor parte de su vida, pero eso tiene una condición, cuando empiece a quedarse ese combustible, entonces la estrella va a empezar a sufrir unos cambios físicos por dentro. O sea, se va a empezar a enfermar. Bueno, mentiras. Simplemente esta señorita no va a dar con esto. Bueno, esto quedó claro, ¿cierto? Esto ya. Siguiente diapositiva. Entonces, ya cuando muere una estrella, pues los productos o lo que termine de ahí, pues ya puede variar. Entonces, ya depende de la masa.
La crisis, la muerte, o sea, ya no hay más hidrógeno, carita triste porque se nos acabó la gasolina. Se nos acabó la gasolina, ¿qué pasa con el carro? Se vara. Lo mismo pasa con la estrella. Entonces, de 0,1 a 9 masas, a 9 veces la masa del Sol, pues simplemente el Sol, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una gigante roja. Cuando empieza a quemar su combustible, o sea, ya se empieza a quedar sin hidrógeno, ¿qué hace la estrella? Va a empezar a tratar de reaccionar elementos más pesados. Se va a exigir más. Va a aumentar el volumen y se va a tragar a Mercurio, probablemente a Venus y de pronto a la Tierra también. Entonces se convierte en una enana roja, luego termina como una nana blanca y ya termina como una nebulosa planetaria. Esto es lo que le va a pasar al Sol. Lo que va a pasar con el Sol básicamente es eso. Se va a expandir, ya no va a dar para más. Cuando ya se acabe el combustible, cuando ya no dé para más la estrella, paila ya. Esto es todo lo que regó, todos los elementos químicos, todo lo que construyó dentro del horno que es la estrella, lo regó por ahí, enriqueció el medio interestelar y acá de esto que dejó la estrella que ya murió, nacen otras estrellas y nacen planetas y todo eso. Y la estrella finalmente va a ser una nana blanca acá, muy corriente. Eso le va a pasar al Sol. De 9 veces la masa del Sol a 30 veces la masa del Sol, pues va a ser una supergigante roja. Y aquí ya tiene la masa suficiente para que haya una explosión muy, muy grande, como una supernova. Y luego ya se convierta en una estrella de neutrones. O sea, ya cuando colapsa es porque la gravedad le ganó a la presión termonuclear y ya la densidad pues aumenta. Entonces ya lo que antes era una estrella, pues entonces ahora es menos volumen, es más denso. Y acá vemos como la representación gráfica de una enana, de una estrella de neutrones comparado con la ciudad de Nueva York. Es decir, esta supuestamente es Manhattan, la ciudad de Nueva York, y miren el diámetro de una estrella de neutrones. Esta vaina es increíblemente densa. Entonces hay una analogía y es que si ustedes cogieran una cucharada de sopa de esta vaina, esa cucharada les pesaría como 10 millones de toneladas. Es decir, eso es lo segundo que podría pasar dependiendo de la masa. Pero entonces, ¿cuál es el límite acá? 30 veces la masa del Sol. Bueno, acá respecto a este límite de 30, les dejo una tareita que si la quieren investigar, ahí hay algo que se conoce como límite de Chandrasekhar, que prácticamente es como ese límite que podría ser entre una estrella de neutrones y ya algo más interesante que ahorita vamos a mirar. Y más grande, o sea, más de 30 veces la masa del Sol, pues una hipergigante roja, supernova y luego agujero negro. Entonces, esas son las 3 probabilidades de lo que podría convertirse en una estrella cuando muere. Pero entonces esto depende de qué, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De la masa, exactamente. Dependiendo de la masa, pues vamos a tener estas 3 cosas. Bueno, entonces quedó claro lo que va a pasar con el Sol, ¿cierto? Sí. Ahorita nos estás diciendo que cuando se acabara el combustible, pues la fuerza que ejercía la misión ya no daba para la gravedad. Pero eso no se supone entonces que reduce el radio, porque es que yo veo que en todas lo primero que ocurre es que aumenta. Bueno, lo que pasa es que sí, va a aumentar el radio, pues esos cambios físicos van a hacer que aumente el radio, porque el núcleo de la estrella pues también se va a hacer más grande buscando nuevos elementos químicos para reaccionar. Es decir, la estrella dice, se me acabó el hidrógeno, voy a tratar de reaccionar con carbono. Entonces va a tratar de buscar, o sea, va a crecer. Pero entonces en la medida que crece, todavía tiene ese equilibrio que dice, o sea, no ha pasado nada todavía existe la presión degenerada. Pero entonces la estrella se empieza a expandir, pero entonces va a llegar a un punto en que ya no va a dar abasto, ¿cierto? Entonces ella trata de mantener la presión gravitatoria que genere su masa por medio de las reacciones termonucleares. Cuando se le acaba el hidrógeno, empieza a buscar otros elementos. Pero entonces, como los otros elementos también son más pesados, porque el hidrógeno es una chimbada muy simple, es algo muy simple, es lo más básico, pero entonces los otros elementos son más pesados, entonces, ¿qué va a pasar? Le va a costar más tratar de reaccionar a otros elementos, y entonces empieza a expandir, pero en esa expansión todavía mantiene el equilibrio. Entonces, ahí pues tú te refieres cuando ya se acaba el equilibrio, entonces simplemente se empieza a expandir, sí, se expande, pero entonces ya llega un punto en que no va para más, llegó al plomo. No, eso ya es imposible, ya a la estrella le queda muy difícil reaccionar con plomo. Entonces ya cuando llega a ese límite, ya se ha expandido un delta de volumen inicial hasta lo final, que es lo que va a pasar con el Sol. Y ya cuando ya no pueda más, se rompe el equilibrio. Y cuando se rompe el equilibrio,
pues entonces, ¿qué va a pasar? Ah, es que si me pongo a rayar, no sé si los de allá vean, o yo no sé. Entonces, voy a prender la... Igual se viene el taller, voy a prender la luz. Por favor, cierren los ojos. Ah, listo, ya. Entonces, piénsenlo de esa manera. Claro, entonces, inicialmente, digamos, en un primer estado, la estrella, digamos, esta presión y esta presión están en equilibrio, ¿cierto? Entonces, eso. Cuando empieza como a quemar, a tratar de buscar otros elementos químicos, todavía existe ese equilibrio, pero la estrella se expande porque empieza este núcleo empieza a crecer buscando más combustible. Pero entonces va a llegar un punto en que ya no habrá abasto y ese equilibrio se va a perder. Entonces, en la medida que ya cuando esto no pueda contener, ahora esto es mucho más grande que la presión degenerada. Cuando esto ya no pueda contener, simplemente esta flecha, que es la presión de la gravedad, le va a ganar. Entonces ahí es cuando ya lo que tú dices, entonces acá ya el rayo disminuye. Entonces acá ya en esta condición, ya cuando este ya no va para más, ya se murió, ya empieza el rayo a decrecer. Y dependiendo de la masa, o sea, obviamente acá empieza a aumentar la densidad. Entonces la densidad empieza a aumentar en la medida que esta vaina ya paila, ya no puede sostener a esto, es como una, digamos, hagan de cuenta un jale y jala. Yo estoy tirando una cuerda y la otra persona, pero ya no hay más, pues entonces ya simplemente esta fuerza le gana a la otra y pues en consecuencia, si este era el rayo de la estrella, pues va a empezar a disminuir su densidad y en esa comprensión que se da en la estrella, pues pasan una de estas tres cosas y este está sobre el límite porque acá se condensó tanto que se convirtió en una estrella de neutrones, o sea, aplastó tanto los átomos que son neutrones. Para responder a esas dos preguntas, de una vez les voy a mostrar una representación artística del colapso gravitacional de una estrella. Listo, entonces ahí ocurre lo que tú me preguntaste. Entonces, hagamos la suposición de que ya no hay más hidrógeno, se empieza a expandir. Entonces, acá, en un momento uno, la estrella empieza a buscar más combustible, empieza a tratar de reaccionar con más elementos y ya dale reproducir. Se empieza a expandir. Entonces, acá empieza como ese inicio de la crisis. Esta estrella es muy masiva. Entonces, si ven que se empieza a expandir, a expandir, a expandir, a expandir, a expandir, a expandir. Entonces, eso es como la animación de lo que pasa. Y pausalo ahí, listo. Entonces vemos que se expande hasta que llega a un límite en que ya no puede contener más la gravedad, porque esta vaina es muy masiva. Entonces, se va expandiendo hasta que ya no puede más. Dale play, Juancho. Entonces se va expandiendo, se va expandiendo. Todavía existe el equilibrio, en este momento todavía existe el equilibrio. Acá se rompió el equilibrio y es tan masiva, la fuerza es tan grande que otra vez converge hacia ese punto y estalla. Y lo que quedó, o sea, como toda la masa se condensó ahora en este punto pequeño, pues se convirtió en un agujero negro. Y esta animación es una excelente introducción a lo que va a pasar con el taller. 5 minutos más tarde. Buenas tardes, ¿cómo van? Yo soy Juancho y vamos a ver qué sentido tenía esto. Bueno, el objetivo, pues por supuesto, era despegar de Marte, ¿cierto? Con esto de las energías, lo voy a explicar brevemente. Tenemos energía cinética, que tiene que ver con la masa del objeto que quiero despegar y la velocidad que le imprimo, ¿cierto? ¿Para qué? Para causar movimiento. Esa sería la energía cinética. La potencial tiene que ver con su distancia a la superficie, ¿sí? Digamos, en este caso, la superficie va a ser mi mano y pues la energía potencial está relacionada con la altura y pues con su peso, ¿sí? Con su masa por gravedad. Entonces, fíjense que a medida que va disminuyendo la altura, esa energía potencial va disminuyendo. Pero también sabemos por caída libre que la velocidad va aumentando. Esta energía se conserva, por eso es que están igualadas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Esta velocidad tiene que ser... bueno, tenemos que despejar pues esta velocidad teniendo en cuenta que pues lo que estoy buscando es que yo lance esto para arriba y ya no vuelva. Ese es el ejercicio. Entonces básicamente tenemos, bueno, entonces masa por velocidad al cuadrado sobre 2 igual a constante G, aquí está, masa de Marte, ahí la tenemos, y masa del objeto que queremos despegar, todo sobre R, el radio de Marte, que también lo tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a multiplicar estratégicamente por 2 sobre m pequeña a ambos lados. Hasta el momento no he alterado nada de la ecuación, ¿listo?
¿Qué puedo hacer con eso que canceló acá? Este 2 también lo cancelo acá. Despeje el cuadrado de la velocidad. ¿Listo? Por lo tanto, tengo velocidad al cuadrado. Esto es igual a la constante g multiplicado por masa. De acá también despejo esta masa, ¿sí? Este resultado es importante porque aquí me doy cuenta que puede que mi cohete pese, pues puede pesar 1 kilogramo o puede pesar 1 tonelada. Independientemente de lo que pese, la velocidad de escape no va a depender del objeto como tal. Ya la fuerza que tengo que imprimirle sí, pero pues de eso se tendrá que encargar el cohete y ya no se encarga, ya veremos de eso, ¿sí? Entonces tenemos R, bueno, R mayúscula lo denotamos ahí. Muy bien. ¿Qué sigue? Sacar raíz a ambos lados. Entonces, cierto. Sí. Muy bien. Punto extra para... no, ustedes ya ganaron. Listo. Entonces tenemos que la velocidad es la raíz de 2 veces la constante gravitacional por la masa del planeta por el radio, ¿sí? Y ya luego sus mercedes hacen un despeje que, pues... ¿Quieren que hagamos la operación o me creen? Vamos a hacer la operación para que veamos el resultado al que tendrían que haber llegado. Entonces, bueno, voy a comenzar con esto. Entonces, raíz de 2 por 6.67, 10 a la menos 11. ¿Qué otra cosa estamos multiplicando? Masa de Marte, 6.39. 6.39, 10 a la 23, y el radio de Marte que es 3.4 por 10 a la 6. Listo. Consejo para solucionar esta operación: junten potencias de 10 con potencias de 10 y números decimales con números decimales. Y bueno, el 2 júntenlo con algunos, no lo dejen solo, ¿vale? Listo, entonces tenemos aquí raíz de, bueno, entonces 10 a la 11 multiplicado por 10 a la 23, 10 a la 12, ¿cierto? Le restamos 6, queda 10 a la 6. Entonces este lo dejamos por acá. 10 a la 6, ¿cierto? Bueno, así rápidamente en calculadora, ¿cuánto da? 2 por 6,67 por 6,39 y eso dividido en 3.4. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Eso, ¿quién me dice? ¿Cuánto? 2 por 667 por 639 por 34. Dividido en 34. 25 punto ¿cuánto? 06, 07, ¿listo? Exactamente, entonces, bueno, raíz de 10 a la 6 es 10 a la 3. Entonces, y raíz de 10 a la 3 es... ¿Cuánto es? Perdón, raíz de 25.07 es 5 alguito, ¿cierto? Bueno, entonces... Sí, al menos 5.0 por 10 a la 3. En efecto, si ustedes buscan, yo que sé, en Wikipedia, en los datos de la NASA, la velocidad de escape desde Marte es aproximadamente 5 por 10 a la 3 metros. Se nos están olvidando las unidades. Esto tiene sentido. Marte es un... Dime. Ay, sí, sobre el segundo. Eso. Uy, buena, Juli, gracias. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Porque la velocidad de escape en la Tierra es como un poquito más de 11 kilómetros por segundo, ¿cierto? Ah, ojo, esto está en kilómetros. Uy, menos mal yo no estaba concursando. ¿Sí está en metros? Ay, sí, 5.000 metros tienen todo. Sí. Menos mal yo no estaba concursando, si no perdía. Listo. Bueno, listo. Entonces, ¿todo claro cómo se resolvía ese ejercicio? También, pues, estos consejitos matemáticos, agrupen números que sean similares y opérenlos porque van a salir propiedades y toda la vaina. Quiero centrarme en lo siguiente. Digamos, esto era de lo que les estaba hablando Andrés, ¿sí? Luego de que ya nuestra tripulación logra arreglar la nave, se van a buscar la estación espacial más cercana
para pues arreglar la nave porque quieren seguir recorriendo el sistema, del sistema solar. Ahí dice. Bueno, el caso es que, vengan, a mí se me ocurre pensar esto. Pues bueno, ellos finalmente logran calibrar como pueden el cohete y alcanzan una velocidad de un poquito más de 5 kilómetros por segundo, ¿sí? Un poquito más pues lo alcanzan. ¿Qué sigue para ellos? Ellos ya están relajados y se ponen a pensar, si tuviéramos toda la nave en buen funcionamiento, hubiéramos alcanzado más velocidad. Tuvimos que alcanzar exactamente esa, porque si no, baila, se nos estalla el cohete. Y si tuviéramos cohetes mucho más potentes, podríamos escapar rápidamente, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad más alta permitida por el universo? Velocidad de la luz. A ellos se les ocurrió qué pasa si pudiéramos alcanzar la velocidad de la luz. Entonces queda esto, ¿cierto? 2G por M por R, ¿cierto? Entonces, fíjense en lo siguiente, si yo paso este a dividir y este a multiplicar, lo que voy a obtener es un radio que es proporcional a la masa del objeto, ¿cierto? Indirectamente proporcional a c cuadrado, ¿sí? Entonces ellos dicen, de pronto si tuviéramos algo con la velocidad de la luz o más, podríamos escapar de ciertos objetos astrofísicos. Este radio es lo que conocemos como el radio Schwarzschild, porque fíjense que lo que hicimos fue asumir la velocidad de escape de algún objeto como la velocidad de la luz. E incluso podría ser mucho más, ¿sí? Podría yo aquí poner la desigualdad de mayor o igual. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos decir con este radio? Este radio lo que nos está diciendo, es denme una masa, yo hago las operaciones necesarias y le digo en qué radio puedo comprimir esa masa para generar un agujero negro. O viceversa, deme un radio y yo le digo qué tanta masa necesitamos meter en ese radio para que esta vaina sea un agujero negro. Y ya, no es más. Volvemos con Andrés. Entonces, les quedó claro el concepto de velocidad de escape, ¿cierto? Bueno, entonces, para finalizar la charla, vale la pregunta, hacerse la pregunta de qué es un agujero negro, y acá pueden insertar la persona que les cae mal y botarlo al agujero negro con la foto real del agujero negro. Entonces, ¿qué es un agujero negro? Pues ahora lo vemos que... Ahora, la velocidad de escape es esa velocidad que ustedes hallaron para poder escapar de Marte, ¿cierto? Que era lo mínimo que necesitaban aplicar al cohete. Entonces, en ese orden de ideas, si yo les pregunto, si yo les digo, todo lo que sube tiene que bajar, o sea, si yo tiro esto para arriba, tiene que bajar, o no necesariamente, ¿ustedes qué dicen? No necesariamente. Exacto, entonces depende de cuánta velocidad inicial le imprima a este objeto para que pueda salir. Entonces hagan de cuenta que si lo boto, pues es un movimiento parabólico, como botar un balón. Pero entonces, si lo boto más fuerte, pues va a salir un poquito más. ¿Qué pasa con los satélites? Bueno, si lo pongo suficientemente fuerte, pues va a quedar orbitando, pero no va a salir del campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad de escape? Que es esa velocidad que necesitamos para poder escapar del planeta. Entonces, veíamos que en las ecuaciones teníamos energía cinética. La energía cinética está asociada al movimiento, ¿sí o qué? Y esto que están viendo acá realmente es energía potencial gravitacional, porque la energía potencial simplemente es la masa por una altura, por una aceleración, pero no, acá nos estamos metiendo con la constante gravitacional universal porque estamos hablando de un campo gravitatorio muy grande, que en este caso pues es el de un planeta. ¿Cuál es la idea? La idea es, ustedes ven que esto es una ecuación, ¿cierto? Es decir, que aquí tiene que haber una conservación de energía. ¿Cuál energía es esto? Obviamente acá estamos despreciando el rozamiento con el aire y que la atmósfera de ese planeta, quién sabe. Dato curioso, los atardeceres en Marte son de color azul. Para ver una fotico chévere. Por la radiación de Rayleigh, eso es un tema para otra charla, pero bueno. Lo más importante es que entiendan que esta ecuación es algo que no se puede romper. Parce, eso es sagrado, muy sagrado. Entonces, la idea con que esto sea una ecuación y con que haya dos tipos de energía es que hay que encontrar la energía cinética que le pueda ganar a esto. Es como una pista de patinaje. Ustedes han visto que en una pista de patinaje, digamos, está el man acá parado en la patineta, ¿sí o qué? Y se bota y empieza a hacer así. Si ignoramos el rozamiento con la pista,
Pues entonces acá tenemos que hay un cambio de energía potencial, la cinética. Entonces, acá hay una conversión de energías, pero nosotros no necesitamos que se conserven, nosotros necesitamos ganarle a esto. O sea, hallar lo mínimo que tenemos que encontrar B para que se pueda escapar del planeta. Entonces, cuando le ganamos cuando le ganamos a la energía potencial gravitatoria del planeta, entonces, ¿qué pasa? Escapamos de él. Pero entonces ahora yo les hago una cuestión, hagamos una sustitución, allá en ese valor. Es V, ¿cierto? Es velocidad de escape. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esa V la igualamos a la velocidad de la luz? Digamos que en estas ecuaciones, considerando las energías y todo eso, entonces, ¿qué pasa si decimos V? Pongamos la condición, sea V mayor o igual que C. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasa eso? Acá también está. ¿Qué pasa cuando V es mayor o igual a C? ¿Qué pasa? 10 segundos. Que me responda, le gasto una cerveza. Pero bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Cómo? Se convierte en un agujero negro. ¿Por qué? Dice cerveza. Parce, uno dice cerveza y ya la gente se ilumina, pues. Ahorita no sé dónde viene cerveza, ahorita le. Bueno, entonces, exacto. ¿Por qué? Porque lo podrías explicar, digamos, de pronto el razonamiento. Pues porque el agujero negro es negro porque la luz escapa de él. Cuando llega a cierto radio, la velocidad de escape es mayor que la de la luz. Entonces, pues no rebota para que no ocupamos el color. Cuando pues, la velocidad de escape es mayor a la luz, pues. Exacto, la luz no puede escapar de ese campo gravitatorio, es decir, y como nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, entonces cuando ponemos esta condición, nada escapa, ni siquiera la luz, nada, absolutamente nada, a excepción de la radiación de Hawking, pero es otra cosa, pero nada puede escapar. Eso es lo que es un agujero negro. Entonces, si ustedes cogen ese radio y lo empiezan a comprimir, pues esa velocidad de escape va aumentando y va aumentando hasta que si llega al valor de la velocidad de la luz, pues si nada puede viajar más rápido que esa vaina, entonces nada va a escapar de ahí, ni siquiera la luz. Eso es lo que es en esencia un agujero negro. Respecto a las velocidades de escape, acá tenemos algunos daticos de pronto de la masa con el radio y la velocidad de escape de cada planeta. Entonces, por ejemplo, de Marte era aproximadamente 5 kilómetros por segundo, que ustedes los calcularon. Si les dio alrededor de, obviamente les da 5,000, pero si les da aproximado 5, el ejercicio les quedó bien hecho. Para Ceres, para el Sol, vean que para el Sol son 617, o sea, eso es muy gordo. Para la Luna, apenas 2,4, es la mitad de la Tierra, lo que necesitamos para escapar de ahí. Entonces, realmente eso. No les voy a decir el de la Tierra porque es de tarea. Pero entonces, ahí hay como unos daticos de eso. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de también hallar? Si esta velocidad de escape supera la de la luz o le igualamos a la luz, entonces este radio ya no va a ser el radio del planeta, sino se va a convertir en un radio muy especial que se llama radio de Schwarzschild. ¿Y qué es este radio de Schwarzschild? No es nada más y nada menos que el horizonte de sucesos de las películas. Físicamente, matemáticamente se llama R sub S, que es el radio de Schwarzschild. ¿Y cuál es la diferencia entre esta ecuación y la que ustedes hallaron? Pues precisamente que aquí cambiaron B por C. Y ya. Pues acá no está con la raíz cuadrada, simplemente se pasó al cuadrado. Hagan de cuenta que acá estaba V, lo pasé a dividir y acá lo que está el radio lo pasé para acá y me volteé la pregunta. Si ya no quiero encontrar la velocidad, si ya tengo valores fijos para la velocidad, ahora ¿qué pasa con el radio? ¿Qué sucede con el radio? Si B es igual a C. Entonces ya cuando esa condición se cumple, esa que acabamos de poner acá, entonces ya estamos hablando de un agujero negro, este radio para un agujero negro. Y esta ecuación lo pueden aplicar a el planeta que se les ocurra, a la luna que se les ocurra, lo que sea, inclusive para ustedes mismos. Sí. Si con estas ecuaciones estamos trabajando con velocidades más allá de la luz, no debería haber un efecto relativista raro, que no, o sea, porque las ecuaciones que usamos para velocidad y esto son como... Sí, son de apenas las mencionadas. Lo que pasa es que, a ver, tendríamos, sí, es un límite, estamos hablando de un límite. Ese es el radio de Chandrasekhar. Si ya nos pasamos de ese límite, sí va a ser necesario utilizar esas ecuaciones. Pero entonces ahí lo que me estás preguntando es una pregunta que no tiene respuesta, porque nadie sabe qué pasa dentro de un agujero negro.
O sea, nos gustaría modelarlo con relativista o con física relativista o no, no sabemos qué pasa más allá de acá. O sea, esta vaina es un misterio. Sí. Ese radio no tiende a cero. No. Pues sí tendría, es que, claro, si la densidad O sea, tiende si a la masa es fija y aumenta muchísimo la velocidad del radio, tendría que tender a cero, sí, pero bueno, ahí hay unas consideraciones matemáticas muy interesantes, pero pues para que tenga cero tiene que ser una masa también muy pequeña. Por ejemplo, digamos, la pregunta que uno se hace, digamos que vamos a hacerlo con mi masa corporal y con el tamaño. Entonces, ¿a, a qué tamaño me tendría que yo comprimir con mis 50 kilos de peso, entre comillas, para que me convirtiera en una agujero negro? Pues entonces esa vaina va a ser 0.00 por 10 elevado a la no sé qué. Entonces, si el radio tendría a cero, pues también eso quería decir que ese objeto, pues también la masa sería muy pequeña. Entonces, si hacemos, o sea, si hablamos estrictamente, hacemos tenderías a cero, estamos diciendo que estamos tratando de convertir algo de masa muy, que también tiende a ser un agujero negro. O sea, estamos tratando de convertir un agujero negro algo que no existe. Bueno, no sé, ¿ustedes consideran que la existencia de masa es algo que, o sea, para existir en el universo, ¿qué necesitamos? Tener masa, no sé, es que la pregunta es muy filosófica. No, la pregunta está muy excelente, está muy buena. ¿Qué pasa, Diten? Pero entonces es como tratar de algo muy pequeño, muy con poca masa, hacer un agujero. ¿Sí me está entendiendo, parce? Entonces ahí ya rozamos como con eso. Pero no, la idea es que pues, esto no va a tender a cero porque las cosas que se convierten en un agujero negro en la física, en el universo, ya voy para allá, son objetos muy masivos. Entonces este radio va a estar muy lejos de cero. Hay agujeros negros que tienen más tamaño que inclusive todo el diámetro del sistema solar. Entonces realmente para que esta vaina tienda a cero lo veo como un poquito complicado. Entonces como esta masa de este planeta, de esa estrella es muy grande, ni siquiera el Sol. O sea, si ponemos al Sol acá, ni siquiera esta velocidad de escape alcanza a ser cercano a C, porque el Sol no tiene la masa suficiente. Entonces, sí, ahí está la respuesta, que es, digamos, matemáticamente lo podríamos ver, pero sería imposible porque eso implica hacer algo que no existe en un agujero negro. Si para usted la existencia implica tener masa, si la existencia implica algo diferente a no tener masa, no sé qué es la existencia, entonces ahí sí, no voy a poder dormir hoy me voy a acostar y ve que es existir, es tener masa, que es existir en el universo, es tener masa, entonces, eso. Entonces, ahora sí podemos definir un agujero negro, entonces, teniendo en cuenta que la ecuación que tiene radio, tiene velocidad, ¿qué más tiene? Tiene masa, bueno, entonces, con los elementos de la ecuación, bueno, cabe aclarar, tengo que hacer una acotación muy importante, esta es la definición de un agujero negro fundamental, y ya, pero ahora, si ese agujero negro que ustedes acaban de hallar, dicen, no, está rotando, y luego dicen, no, que tiene un campo magnético. Y no, y que también tiene un campo gravitatorio y por tanto las ecuaciones tienen que ser relativistas. Obviamente entonces esto ya no va a dejar, eso va a dejar de ser álgebra a pasarse a cuestiones más complejas que ya tienen ecuaciones diferenciales, un montón de matrices y eso. Entonces eso nada más es para la suposición de que el agujero negro está quieto, no rota, no tiene campo magnético, o sea, es lo más básico. Pero si los agujeros negros rotan, tienen rotación, tienen campo magnético, tienen radiación y también en la medida que uno se pone acá con la relatividad pasan cositas raras con el tiempo y todas esas son cosas que hay que añadirles. Entonces tengan en cuenta que esa definición es la definición para un agujero negro fundamental, normalito, o sea, acotando muchas cosas, pero eso no pasa en la vida real. Es como cuando a usted le dicen condiciones ideales de esto, pero usted dice en la vida real no pasa eso. Si yo voy a una patineta tengo el rozamiento del... O sea, sí me está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, esa definición es para algo muy básico, simplemente teniendo en cuenta, relacionando la masa y la velocidad de escape, que es un agujero negro fundamental, y ya. Pero si alguien les dice, ve, pero el agujero negro rota, sí rota, pero entonces esa ecuación ya se vuelve más compleja. No, que tienen campo magnético, entonces a esa ecuación que ustedes tienen de base, le añaden más operadores matemáticos y le añaden la complejidad, ya pueden describir un poquito más acorde a la realidad un agujero negro real. Esperamos tener una charla de agujeros negros ya explicando esto más a fondo, ya cuando rota, cuando tiene campo magnético. No sé si con las ecuaciones o sí, pero bueno, como sea. Ya teniendo en cuenta eso, entonces ya podemos definir el agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Ahora sí, es una región finita del espacio en cuyo interior,
existe una concentración de masa lo suficientemente elevada, ya lo vimos con la ecuación, y densa, ese radio, lo que hablaba el compañero de ese radio, de que se comprima la misma masa, por ejemplo en este caso la Tierra, pero comprimiéndola, elevada y densa como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, pueda escapar de ella. Entonces, eso es lo que acabamos de encontrar, y eso es una representación artística de lo que acabamos de encontrar. Entonces, ese radio de Schwarzschild realmente es eso que está acá. Digamos que es un límite que lo podemos ver, aunque eso no pasa, no se ve tan evidentemente. Si no podemos ver agujeros negros, entonces, ¿cómo sabemos que existen? Hay unos fenómenos que delatan la existencia de agujeros negros en el universo por varias razones. Aquí está el mouse. Y les voy a mostrar como básicamente algunas cositas que nos pueden dar pistas de ello.